José Antonio. ¿Tú nos podrías explicar este esquema? Todavía no lo tengo bien entendido, profesora. Sí tengo problemas para identificar bien ¿Ya ven cómo me dicen sí? Sí, maestra, todo bien, todo perfecto. Y luego, ¿quién? A ver, ¿quién nos puede explicar este esquema? Brenda, tú que lo leíste y tú que sacaste la información por escrito, ya con este esquema ¿nos los podrías explicar? Bueno, ahorita con su explicación entendí que la exclusión por inhibición se va a dar inhibiendo No, es la que no es por inhibición, es exclusión del inductor. Perdón. Aquí el inductor va a ser a la lactosa. Y se va a inhibir. Y de esta manera. ¿Qué se va a inhibir? La lactosa permeasa. Ajá, ¿dónde está aquí la lactosa permeasa? Señálalo. Ahí es que no puedo señalarlo, pero es en LAC-Y. ¿No te sale la opción de anotar? Sí le sale, ¿no? Ahorita ya salió. Anotar, sí, ya, dibujar. Ajá. Aquí. Ok. Ahí va a estar. Ahí está, ok. Perdón, no se señaló bien. Ahí ella se va a inhibir. Y esto. ¿Quién la va a inhibir? No, la verdad no. Creo que, no sé si sea la glucosa, pero creo que no. No, ya no se acuerdan de cómo funciona el sistema PTS. ¿Quién se acuerda cómo funciona el sistema PTS? Bueno, se queda pendiente esa parte, tienen que checarlo. Ajá, tiene que ver con el funcionamiento del sistema PTS. Y ya que se acuerden, ya lo van a poder explicar, ¿va? Este esquemita de exclusión del inductor está en internet. Ahí ustedes buscan exclusión del inductor y ahí lo encuentran. ¿Ok? ¿Sí? Porque si no, no le avanzamos. ¿Qué sigue, chicos? Bueno, la siguiente pregunta es, defina brevemente qué es conjugación. Bueno, la conjugación es un proceso en el cual se va a transferir el material genético de un plásmido hacia otra célula. Una característica de este proceso es que las bacterias deben estar en contacto.
para que se pueda llevar a cabo este proceso. También, como hay dos células, la primera célula que tiene el material genético que lo porta se le denomina donadora, y la que no tiene este material genético, o bueno, el plásmido, se llama receptora. Este tipo de conjugación solo se presenta en aquellas bacterias que presentan un tipo de gen llamado genes TRA. Estos genes TRA son aquellos genes que se utilizan que su función es en la transferencia del material genético en bacterias gram positivas y gram negativas. Para este proceso se lleva a cabo en 4 pasos. El primer paso se utiliza una enzima en el cual va a ayudar a que antes de explicar los pasos, yo encontré que una forma más fácil de entenderlo es que aquellos que tienen este tipo de plásmido se les denominan plásmido F, y los que no son F negativo. Entonces, estas bacterias que tienen estos plásmidos F tienen la capacidad de conjugarse con otra célula con otra bacteria que no posee este tipo de plásmido. Ahora sí, los pasos para este proceso es que con la ayuda de la enzima que les menciono, que es la endonucleasa, ayuda a que por medio de un puente de conjugación se pase este plásmido hacia la otra célula, o sea, la que se le denomina F negativo. Después, ya que se hace el puente desde la bacteria que tiene el plásmido F, se va a sintetizar en ambas células para que las dos tengan el mismo plásmido. Después, ya que se hizo este movimiento ya que se realizó esta conjugación, se va a sintetizar el ADN. Y por último, como les mencioné que en ese tipo de conjugación se necesita que las bacterias estén en contacto, esto es por medio del puente de conjugación. Para poder romper este puente, por medio de una enzima que se llama ligasa, se van a cerrar estos puentes para que las dos células tengan este tipo de plásmido. Ok, esta es la conjugación. Y ¿qué tanta información se podrá pasar de una célula a otras? Nada más los plásmidos, o también parte de información del cromosoma. Pues también información del cromosoma, pero encontré también que este tipo solo tiene una sola copia del cromosoma, o sea que nada más se va a transferir esos cromosomas también. Ya no te entendí ahí. Bueno, que también se puede transferir el cromosoma, los cromosomas. Pero parte, ¿no? Porque si no, no. Ah. Esto, ¿por qué, Nuria, por qué crees que se les incluyó esta pregunta sobre la conjugación? Pues para... ¿cómo lo puedo decir?
¿Qué tiene que ver con el tema que estamos viendo, Eric? Es sobre los tiempos de conjugación, ¿no? En el experimento que vamos a hacer, vamos a ir checando según cada cierto tiempo, si no mal recuerdo, era cada 2.5 minutos, después a 5, 10, 20 y 30, y después a 35, 40 y 50. Entonces vamos a ver qué tanta información de la genética pasa de una cepa a otra, ¿no? De cepa a otra. No. Es para que les pudiera a ustedes quedar más claro la pregunta que sigue, que hablamos de merocigotos. Ajá. Y la forma de obtener los merocigotos la hacen mediante conjugación. Ujú. Por eso la pregunta iba orientada hacia allá, porque ahorita no sé quién nos va a platicar de los merocigotos, en qué consisten los merocigotos, y esta es la base para esta formación de merocigotos. Ujú. Que de una célula a otra se puede pasar información genética, y entonces se obtiene una información duplicada. Ujú. Antes hacíamos en el laboratorio una práctica que era precisamente de transferencia de material genético, y veíamos que tanta, así como platica Erika, ahorita me acordé, de acuerdo al tiempo que se le dejara, es la información que pasaba. Y cómo lo comprobábamos mediante ver la auxotrofía, ajá, de estas células hacia diferentes aminoácidos. Entonces, chéquense ahí en el internet, vean el mapita del genoma de Escherichia coli, está dado por minutos. Ajá. Entonces, dependiendo de cuánto tiempo se le dejaba, bueno, era la información que esperábamos que se pasara. Y de acuerdo a eso, pues se generaban cepas auxótrofas a cierto aminoácido. Ajá. Muy, muy bonita esa práctica. ¿Cómo creen que se rompía el puente de conjugación? ¿Cómo las interrumpía uno en esa transferencia de material genético? Podría ser con una ligasa o una ruptura física con agitación, no, ay, se me fue la palabra, con el vórtex. Ujú. Fíjense que no, ni con el vórtex, nada más, cuando, ahora sí que para hacer la transferencia del material genético se dejaban los batracitos ahí quietecitos, ajá, sin moverlos, no hacerles ruido para que hicieran su trabajo. Cuando queríamos interrumpir esta transferencia del material genético, bueno, ya nada más el matraz lo agitábamos y se deshacen los puentes de conjugación. Ujú. Entonces, sí es muy lábil ese puente, entonces, con una agitación así a mano fuerte, suficiente. Ujú. Pero ya no hacemos esa práctica. Pero entonces esta pregunta va orientada hacia allá, gracias Nuria, y entonces ahorita nos van a platicar qué son los merocigotos, ¿no? Aquí tenemos principalmente lo que es un merocigoto. Bueno, encontré dos definiciones. La primera es, según biológica, es una pseudocélula bacteriana diploide, parcialmente por traducción, transformación o conjugación. En cambio, en otras definiciones, es definida principalmente como una bacteria, que es un organismo haploide, que incorporó un fragmento de ADN del exterior. Contiene una variante del propio gen de la bacteria, de manera que ahora posee dos copias de ese mismo gen, o dos alelos. Como esa bacteria es solo diploide para ese gen, se dice que
es diploide parcial. Esta bacteria principalmente se obtiene de dos, de la conjugación entre una bacteria donadora F positiva y una receptora F negativa. Estas se usan principalmente para obtener descendientes diploides parciales o homerocigotos. En cambio, la desventaja que tienen esta es que son muy inestables. Bueno, eso fue lo que encontré. ¿Y qué vemos ahí en la imagen? Muy. Aquí vemos principalmente lo que les estoy diciendo. Aquí vamos a ver cómo se obtiene. Aquí es por el proceso de seducción o de reducción. Aquí se van a unir por diferencia de carga positiva o negativa. Ya me perdí. No, es que, bueno, esta parte sí, no, bueno, no la entendí tanto esta parte. ¿Quién puede ayudar a Muy? ¿Qué quiere decir LAC más y LAC menos? LAC+ se refiere a que puedo usar lactosa como fuente de carbono. Y LAC- que no. De hecho, yo tengo como que cierto conflicto con su esquema, como que no lo entiendo muy bien. Y también con otra cosa que mencionó, que tiene que ser una bacteria donadora F+ y una receptora F-, porque tengo entendido que sería más bien la donadora una F'. No sé si entiendo por qué. A ver, Nuria, tú que investigaste lo de la transferencia de material genético, ¿qué diferencia habrá entre una F+, una F' y una F-? Eso sí lo había investigado. Que la F- es la célula que les decía que no posee el plásmido F y que esta célula va a ser la receptora. La F+ es la que pues sí posee el plásmido F y esta va a ser la donadora. Y la F', ¿verdad? Me dijo. Ajá. Es La F' es cuando ya se reprodujo la célula y ya tiene el plásmido correspondiente. Ajá. No necesariamente que bueno, sí, que se reprodujo, que se duplicó. ¿A eso te refieres? Ajá. Sí, perdón. Sí, dice aquí que la F' es aquella célula que tiene dos copias de los genes que se presentan en el plásmido F. Esto también se le conoce como la sexducción. Ajá. Ahí están viendo ustedes, ¿no? La tirita de abajo, el ADN, que está como LAC-, es la información del cromosoma. Ajá. Entonces, son diferentes significados los que tienen el más y el menos. En las Fs, F+, F- ya nos dijeron. ¿Muy? ¿Ya te quedó claro que es F+ y F-? Sí, profesora. Ok. Pero cuando hablamos de LAC- y LAC+, quiere decir otra cosa. Ajá. LAC- quiere decir que está mutada. Nos decía Ana Luisa, que no puede utilizar la lactosa, nos dijiste, ¿no?
Hay Sí. que, ajá, ahí nos dice que el operón en alguna parte está mutado. Ajá. ¿En qué parte? Ahí no lo podemos ver. Pero puede estar mutado en Z, en Y o en A. Ajá. Y LAC más, generalmente le ponemos más cuando la información no tiene ningún problema, está tal cual, ajá, no se ha cambiado. ¿Sí? Y entonces no, nada que ver con cargas. LAC más, LAC menos no son cargas, sino nos dice si está normal o está defectuoso. Ajá, la información genética. Entonces, si me regresan, allí lo que ustedes están viendo es que está por duplicado la información del operón LAC únicamente. Ajá. Está el cromosoma completo, está la región del operón LAC, que está mutada en el cromosoma, y está el plásmido que se pasó con la información también del operón LAC, pero esa información está normal. Ajá. A eso se le llama merocigoto o merodiploide o diploide parcial. ¿Por qué? Porque nada más una parte de la información genética está por duplicado. ¿Sí? La construcción de estos merocigotos sirvió mucho para dilucidar el funcionamiento del operón LAC. Ajá. ¿Sí? ¿Sí ya queda claro? Sí, profesora. Ok. Hasta ahí ya nada Profesora. más nos mandé. Es lo que le iba a decir, que ya casi es hora. Sí, ya hasta aquí llegamos, ya hasta aquí nos dio tiempo, entonces para la próxima, checamos lo que falta. Nos falta un buen. Entonces, si tienen dudas, pregunten, ajá, para que puedan explicar sus esquemas para la próxima. Y no nos tardemos tanto y nos dé tiempo de ver el diagrama, ¿ok? Bueno, chicos, espero que hayan despejado dudas y sí les haya funcionado esta sesión. Vayan despejando dudas. Ábranme su cámara para sacarle su foto.